Mateo 7, versículo 7. Dice así la palabra, Biblia textual: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará acaso una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. Amén. La enseñanza tiene que ver con oración, y oración tiene que ver con lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando nosotros oramos, tiene que venir una respuesta. No hay oración sin respuesta. Toda oración, toda petición, todo lo que yo pida, se me da. Y aún dice estos versículos con respecto a los padres aquí en la tierra. En este día de hoy, se celebra, se recuerda, digamos, el nacimiento de Jesús, de este ser. Y aunque algunos dicen que no es esta fecha, unos dicen que en septiembre, que en octubre, que en abril, donde haya sido, si a tiempo atrás hubiesen dicho no es en octubre, nosotros en octubre estuviéramos diciendo que nació Jesús, recordando, o en abril. Pero no podemos nosotros decir que no hay Navidad, porque la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Eso tiene que ver con eso. Y hay personas que se matan tanto la cabeza que critican esto. Y al criticar esto, pues están criticando al mismo Dios, porque dicen, no estoy de acuerdo con la Navidad. Bueno, en otras palabras, no está de acuerdo con Jesús, con que haya tomado forma humana, haya venido a la tierra. Entonces, sea cual sea, igual íbamos nosotros a recordar. Si nosotros nos sentimos contentos y también tristes, ¿cuándo nos sentimos tristes? Cuando cumplimos años y ni siquiera nos dijeron o nos dicen felicitaciones, ¿verdad? Por lo menos de quien uno está esperando. Uno está esperando por lo menos de la misma familia. Está uno esperando que le digan felicitaciones. Qué bueno. Ya si los demás no lo felicitan, pues bueno, ¿qué se puede hacer? Pero por lo menos los de la casa que saben la fecha de nacimiento, uno está esperando que, y más si le dan un regalito. Y entonces eso ocurre con Jesús. Jesús, él tuvo de alguna forma podemos decir que tuvo un nacimiento, pero ya existía. Lo que hizo fue el proceso de venir a la tierra para tomar forma humana, pero él ya existía porque él es la palabra del Padre Celestial. Ya él existía, siempre ha existido. Pero al venir a la tierra, pues entra en participar de los cumpleaños. Si se hizo semejante en todo a nosotros, yo pienso que así como uno se siente triste, ay, no me dijeron nada y se olvidaron de mí, ni un mensaje, ni una llamada, ¿verdad que sí? Así pasa. Uno como que está esperando, así, ay, que no me dijeron por Facebook. Bueno, no se preocupe, por teléfono. ¿Cómo se sentirá el Señor Jesús de ver que ni siquiera ese día decimos, Señor, gracias porque tomaste forma humana, gracias porque hace más de 2000 años viniste a la tierra y resucitaste y te fuiste al Padre Celestial, pero hoy recordamos que Jesús tomó forma humana y que hubo un nacimiento.
Amén. Bien. Ajá. Entonces, en estos pasajes, en este versículo que leí, dice, vuelvo y digo, pedir, pero también pedir, el mismo Señor dice, pidan, significa oren, pidan. ¿Y qué hace el Señor? Él responde, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Ahora, hay un versículo de estos que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará acaso una serpiente? Y viene lo que el Señor piensa de los discípulos, que también si piensa eso de los discípulos, ¿qué no pensaría de los fariseos y judíos? Por lo menos a los discípulos les dijo, pues si vosotros siendo malos, no le estaba diciendo a los judíos, le estaba diciendo a los mismos discípulos, si vosotros siendo malos, si siendo malos le da buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Entonces, el concepto que el Señor Jesús, y no solo no es el concepto, sino la realidad, lo que el hombre tiene y es malo. ¿Por qué el Señor dijo esa palabra de los discípulos si los estaba formando? Y hasta les diría, ustedes son buenos, pero no les dijo si ustedes son buenos, sino si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos. ¿Por qué razón esta palabra de siendo malos? Por la naturaleza del ser humano, por el pecado de Adán. Por esa razón en el ser humano hay maldad. Por esa razón el Señor les dijo, no tomen del árbol de la ciencia del bien y el mal. Como tomaron de ese árbol, ahora está el mal. Entonces, en todos nosotros está el mal, pero también está el bien, porque por eso vemos aquí que dice, si ustedes siendo malos dan buenas cosas, lo lógico es que si son malos, pues le dan cosas malas. Pero si siendo malos dan buenas cosas, ¿cómo es eso de que los padres siendo malos dan buenas cosas? ¿Cómo es un padre malo o cómo será un padre malo con sus hijos? Lo que nosotros hemos visto de muchas experiencias, de situaciones, circunstancias, problemas, de matrimonios, de padres, son lo siguiente. ¿Cómo es un padre malo con sus hijos? Uno, los abandona por no reconocerlos como hijos. No todos, pero sí hay algunos así. Dice, no, ese no es mi hijo, y se va y deja a la mujer. Entonces abandona a sus hijos. Ese es un padre malo. Otro, los abandona. Los abandona, ¿por qué razón? Por preocuparse por el deseo carnal, o sea, por buscarse otra mujer, abandona a los hijos, abandona a la mujer, pero deja a esos hijos por estar, digamos, con un deseo pecaminoso. No le importa la familia que tiene y la abandona y deja a sus hijos también. Y termina criando, porque esto sí que me perdonan, pero así pasa. Termina criando los que no son sus hijos. Ahora dice, uy, se metió conmigo. Bueno, pues eso es parte del desorden de todos nosotros los seres humanos que venimos con eso. Llegamos al Señor y el Señor, gracias a Dios que el Señor dice que así como llegó que se quede quietico. O sea, ya quédese quieto, no se ponga a volverse para atrás, no. Si en la condición que llegó, así se queda. O sea, con los hijos que no son y con los que son. Pero vemos que así ocurre. Otro, un padre malo con sus hijos porque los complace en todo lo que le piden. También eso es un padre malo. ¿Cómo es eso de que un padre malo por complacerlos? Porque como les da todo lo que le piden, cuando no les da, se vuelve contra él. Porque un día le dijo que no. Porque no fue capaz de un día decirle no se puede, no hay plata. Y como no le dijo un día que no, sino todo el tiempo lo acostumbró a darle y darle y darle, cuando ya creció y le dijo que no, uy, qué feo, se vuelve un problema. Otra razón de un padre malo, otra forma, complace a sus hijos en lo que les pide, pero no les da amor.
También eso es una forma de ver un padre malo. Les da todo, pero no está con ellos. Les complace, compren lo que le pida, les da, pero no les da lo más importante, que es el amor. Y otro, da a sus hijos y no se preocupa si es bueno o es malo lo que le pidieron por complacerlos. O sea, no le importa si lo que le está pidiendo lo va a perjudicar después. Esto es como un padre es malo con sus hijos. Si un padre es malo y da buenas cosas a sus hijos, ¿cómo será si ese padre se vuelve bueno? ¿Y cómo es un padre bueno? La única forma de que un padre malo se vuelva padre bueno es que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, porque es la única forma de ser bueno. El mismo joven rico se acercó al Señor Jesús a decirle: Maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y él le dice: ¿por qué me llamas bueno si solo uno es bueno y es Dios? Entonces, pero también después el Señor nos invita a que seamos como el Padre, perfecto como es el Padre Celestial. Significa que también el Señor Jesús está queriendo que nosotros lleguemos a ser buenos. Si le damos y les hemos dado a nuestros hijos en un pasado, cuando no conocíamos al Señor, que éramos malos por el pecado, por la conducta, por el desorden, ahora en el Señor Jesucristo ya las cosas son diferentes. ¿Por qué razón? Porque ahora como alguien que tiene temor a Dios, que cambia la forma de pensar y que cambia la forma de darle a sus hijos, ahora le dice: hijo, eso no le conviene. Eso no le conviene porque lo que usted me está pidiendo está en contra de los principios de Dios. Lo que usted me está pidiendo lo va a perjudicar. Lo que usted me está pidiendo le va a hacer daño. Así que no le voy a dar lo que me está pidiendo. O sea, más bien, ahora es un padre bueno porque no da. Pero porque no da lo que le piden, sabiendo que eso le va a perjudicar. Y digamos, eso lo podemos ver nosotros, ¿no? Entonces, la única forma de que un padre aquí en la tierra cambie esa conducta es aceptando a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué nos ha dado el Padre Celestial? La enseñanza se llama: el Padre sigue dando regalos. Porque dice: cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. El Señor es el que nos da regalos. Dios es el que nos bendice. Ahora, ¿qué nos ha dado el Padre Celestial? ¿Qué nos ha dado el Señor? Primero, dio a su Hijo para que tomara la condenación y darnos vida eterna. Él envió a su Hijo para que tomara el pecado de nosotros, tomara la maldición de nosotros, tomara la enfermedad de nosotros y nosotros fuéramos sanos, nosotros fuéramos salvos, nosotros tuviéramos vida eterna. Eso hizo Dios, nos dio a su Hijo. Eso nos dio el Señor. ¿Qué más nos dio el Señor? Nos dio principios a través de su Hijo. Y al obedecerlo somos bendecidos. ¿Cuáles principios? Hay muchísimos principios en la palabra de Dios, pero voy a tomar los consejos, uno de los consejos que el Señor Jesucristo llegó a dar para que nosotros viéramos que realmente Dios es bueno al darnos esa palabra, al darnos esos consejos, porque el Padre Celestial dice: si ustedes siendo malos dan buenos regalos, buenas dádivas, significa regalos, si ustedes siendo malos, cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden. El hombre siendo malo da cosas buenas, pero Dios no es malo, Dios es bueno, y Dios como bueno nos da cosas buenas, y lo primero que nos dio fue su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Pero también nos dio principios, y los principios son los principios que dio Jesucristo. Y por lo menos yo tomé Mateo 5, del 3 al 12, principios que dio el Señor Jesús para que nosotros cambiáramos. Por esa razón es que cuando uno lee estos principios, que ya ustedes lo recibieron en la primera enseñanza del discipulado, cuando uno recibe estas enseñanzas, uno comienza a cambiar y uno dice: yo pensé que era así y no era, yo pensé que era y no era.
Ajá, ¿cuáles? Dijo el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Este es uno de los principios que dio el Señor Jesucristo, diciéndole a los discípulos: ustedes serán bienaventurados, ustedes serán felices, ustedes serán doblemente dichosos si ustedes son pobres en espíritu. Pobres en espíritu, para no hablar mucho de esto, miremos lo que es rico. Rico en espíritu significa alguien que tiene bastante conocimiento, pero que tanto conocimiento no le deja aceptar realmente el consejo de Jesús el Mesías. Por eso el Señor dice: bienaventurados los pobres, significa los que necesitan, los sencillos, los humildes. Bienaventurados los humildes. Entonces, cuando nosotros comenzamos a cambiar, eso es uno de los regalos que Dios nos da, que seamos, o sea, nos enseña que seamos humildes. Y si yo tomo ese regalo y lo apropio y lo vivo, comienzo a ser realmente bueno. Y ya no soy un padre malo que doy cosas buenas, sino que ahora soy un padre que doy cosas buenas. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Significa: espera en Dios. Le duele lo que le hicieron, llora porque se siente que es injusticia lo que está pasando, pero será consolado por el Señor. Espere en Dios, no tome justicia por sus propias manos, porque eso lo va a perjudicar. Si usted actúa así, usted va a ser bienaventurado. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mientras sea más sencillo y humilde, vendrán bendiciones de tierras. Usted quiere que no le den nada, sea prepotente, sea altivo y no va a recibir nada, pero sea sencillo y sí va a recibir, porque es un principio que el Señor Jesucristo enseñó. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si usted tiene misericordia, va a alcanzar misericordia, pero si no tiene misericordia con las personas, no va a tener misericordia el Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo hago para ver a Dios? Limpiando mi corazón. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sea un peleón y le dirán: ese no es ningún hijo de Dios. Dizque hijo. Gracias a Dios aquí no hay nadie así, ¿no? Eso, vamos bien, diga: voy bien, pastor, siga que voy bien. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Cuando dice por causa de mí, significa por causa de cumplir la palabra, por causa de someterse, por causa de obedecer, lo van a perseguir. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Entonces, hermanos, ¿qué nos ha dado el Padre Celestial? Nos dio a su Hijo y nos dio a través de su Hijo enseñanzas. Los discípulos, por haber recibido todas estas enseñanzas, comenzaron a cambiar. Y por esa razón es que el Señor después también les siguió diciendo: si te dan por una mejilla, pon la otra. Por eso es que vemos que le dicen a ustedes, porque creo que les dicen, ¿no? Dicen: pero usted ¿por qué se deja? Pero usted ¿por qué no le manda la mano también? O sea, así para orar. Pero usted ¿por qué no responde? Pero usted ¿por qué es como caído de la mata? Pero todo eso lo dicen, ¿por qué razón? Porque no contesta, porque no es un peleón, porque no es un grosero, porque no es un mentiroso, porque no es un corrupto, porque no acepta soborno. Entonces le dicen: pero usted ¿por qué? Y entonces, cuando en un lugar o en una empresa alguien que decidió aceptar todas estas enseñanzas del Señor Jesucristo y comenzó a cambiar, para los compañeros de trabajo se volvió un problema. Entonces, ya como saben que ese no es corrupto y como que ese no se deja, acepta los sobornos y todo eso, entonces dicen:
hablemos aparte. ¿Verdad que sí? O con él no contemos. Es mejor que no cuenten con usted si es para perjudicarse o para perjudicar a otro, porque cada quien va a tener una recompensa. La palabra de Dios nos dice que lo que se siembra se cosecha. Y todo el que siembre maldad va a recibir un castigo, va a recibir aquí mismo en la tierra. Así como la Biblia dice, vas a recibir 100 veces en bendiciones, pues 100 veces en problemas va a recibir por dejarse meter en enredos sabiendo que eso no le agrada a Dios. Nosotros tenemos que confiar que el Señor es el que nos llamó y es el que nos bendice. Y que el Señor está con nosotros y que va a llegar el momento de la recompensa de Dios por esperar y creer en el Señor. El Padre sigue dando regalos, el Padre sigue bendiciendo. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué más nos dio y da el Padre Celestial? Nos dio su Espíritu para estar todos los días y hablarnos y guiarnos. Eso nos lo dio el Padre Celestial a través de Jesús. Después de Jesús vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dio el Señor? Nos dio su Espíritu. Y gracias al Espíritu Santo, hoy nosotros tenemos una ayuda grandísima. Porque en cualquier momento en que no sé qué hacer, le digo, Señor, ayúdame, ábreme caminos, muéstrame qué debo hacer y tengo la salida. Dios me muestra de alguna forma y uno dice, hasta llega a decir, qué casualidad se me dio el negocio. No, no es casualidad. Y usted le pidió al Señor y el Señor le dio respuesta. Yo hace tiempo les dije y les vuelvo a decir algo que tiene que ver de alguna forma con esto. Hace tiempo cuando yo trabajaba en la estación de servicio que tenía que hacer el reporte final de todo, estaba sacando cuentas y duré como 2 horas y nada que podía, que conseguía el descuadre que había. Y entonces al rato ya, después de que ya no podía hacer más nada, dije yo, ay, verdad que yo soy cristiano, ¿no? Dije yo, ay, Señor, perdóname, muéstrame, Señor, dónde está. Y a los momenticos dije, aquí está. Qué tremendo, ¿no? O sea, no tenemos porque no pedimos. Y no pedimos. Se nos olvida pedir. O sea, el Señor está con nosotros. El Dios todavía sigue dándonos. No es que el 24 es que es el regalo, no, es que es todos los días. Porque el Señor Jesucristo no vino solo el 24, Él vino y se fue y dijo, yo estaré con ustedes todos los días y todos los días les voy a responder y todos los días les voy a hablar y todos los días los voy a bendecir y todos los días los voy a guardar. Todos los días. Gracias a Dios que nosotros sí todos los días el Señor nos regala. Tristemente algunos como que creen que es el 24. Dice, ay, ese es el día. No, hermano, nosotros todos los días. El 31, ¿qué es lo que hacemos? El 31 lo que hacemos es un plan y sueños del 2015. Señor, a largo plazo, para el mes de enero esto, para febrero esto y para marzo y todos los meses le pedimos algo. Y si se me olvida, Señor, acuérdeme en el mes lo que me falta pedir. Y Dios es tan bueno que no necesitamos, ¿verdad? Y nos lo da. Entonces, gracias al Espíritu Santo, nos habla, nos guía, nos muestra. Eso nos lo da el Padre bueno. Cuarto, nos da dones por el Espíritu y con ello bendecimos a la iglesia. A través de los dones del Espíritu Santo, sanidad, don de profecía, don de interpretación de lenguas, don de sanidad y milagros, don de discernimiento de espíritu. Todo eso es para la iglesia, ayudar a la iglesia. Pero también nos responde la oración por su Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos habla a nosotros. Hoy y siempre, desde que Jesús se fue, cuando nosotros oramos, o todos estos hombres, hasta nosotros hoy, de tantos siglos, tantas épocas, todos, el Espíritu Santo es el que ha respondido. Y nosotros sabemos que, por decir, podemos sentir en la parte de la profecía es que uno puede decir es el Padre o es el Hijo, pero es el Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. ¿Cómo nos responde? ¿Cómo nos responde y por qué no veo la respuesta? Es la pregunta que uno puede hacerse. O sea, porque todos nosotros le estamos pidiendo a Dios. Vuelvo y tomo el pasaje principal. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden, a los que le piden. Todos nosotros le pedimos a Dios. Pero fíjense bien que dice, dará buenas cosas a los que le piden. Quiere decir que el Señor nos da lo que nos conviene. Como Él es un Padre bueno y Él no es un Padre alcahueta, como Él no es un Padre que complace para darle y darle y ay, se me perdió ahora por estarle dando tanto. Porque Dios no es como el hombre, que el hombre es malo. Nosotros somos los que hemos cometido los errores de complacer tal vez en tiempos sin conocer a Cristo a los hijos y después se nos volvió un problema. O tal vez los complacimos dándoles y dándoles todos y el día que no le dimos también se volvió un problema. Pero Dios no es un Padre malo, Él es un Padre bueno. Y como Padre bueno, a veces nos responde no respondiéndonos. Pero sin embargo dice, les dará cosas buenas a los que le piden. Fíjese, cosas buenas, no cosas malas. Dios siempre nos va a dar cosas buenas y las cosas buenas son las que nos convienen. Pero es lo siguiente, ¿cómo nos responde Dios? ¿Y por qué también no veo la respuesta? Yo le estaba preguntando al Señor todos estos días con respecto, primero le pregunté al Señor porque Él me inquietó. Yo digo esto y la Biblia de alguna forma lo dice. Lo dice con el Espíritu Santo, que cuando nosotros no sabemos orar, nos ayuda con gemidos indecibles. Sí, dice así, ¿verdad? ¿Quién dijo amén por aquí, Wilker? Uy, santo Dios, mire. Está en sintonía. Nosotros, yo digo esto, desde hace tiempo, no fue tal vez viendo ese pasaje, no sé si fue o no. Pero yo digo que cuando yo le pido a Dios, es porque Dios pone en mí para que yo pida. Porque Él sabe lo que me conviene y entonces Él me inquieta y yo la agarro y digo, Señor, necesito esto. Y es porque el mismo Señor fue el que puso en mí que pidiera. Y si yo agarro, estoy como se dice en lo que el Señor me está diciendo, cuando yo le pido al Señor lo que Dios quiere que yo pida, pues Dios me lo va a conceder porque es el mismo Señor el que está colocando en mí. O sea, como que estoy en sintonía con el Señor, creo que es la palabra. ¿Verdad que es así? Así he visto yo. Hay cosas que yo le pido al Señor y digo yo, pero ¿por qué estoy pidiendo esto? De repente pienso, ¿por qué estoy pidiendo eso? Fue porque el Señor lo puso. Así hace Dios con uno. Y entonces yo estaba inquieto con la oración. ¿Y por qué estaba inquieto con la oración, con esta enseñanza de la oración? Porque el mismo Señor me inquietó a que orara para que agarrara con respecto a algo de la oración. Por eso la enseñanza, Dios sigue dando regalos, el Padre sigue dando regalos. Entonces pongan atención a esto. Por lo menos para predicar, yo lo tomé con este ejemplo de la predicación. No de esta, sino de las predicaciones que normalmente tengo tiempo sacándolas, es de esta forma. El Señor me da un pasaje, siento un versículo y de repente a los días viene otro versículo. Me pongo a orar, Señor, ¿qué predico el domingo? Y entonces de repente leyendo la Biblia veo un versículo que me llama la atención.
Cuando yo me pongo a leer, el mismo Señor me da versículos. Y no me da versículos para predicar, sino que versículos que me llaman la atención, de versículos que antes había leído, pero que no los había visto de esa manera, no los había visto de esa forma. Entonces, cuando yo me pongo a leer, agarro un versículo, o de repente escucho una predicación, o veo en la televisión una predicación, y me llama la atención, y entonces tomo en cuenta eso que el Señor, que agarré del predicador, que el predicador que estaba dando una enseñanza no se centró en eso, sino que él mencionó un pasaje y siguió dando su enseñanza enfocado en un tema, pero de lo que dijo hubo algo que no se centró, sino que solamente lo dijo. Entonces yo agarro eso y digo yo, uy, qué bueno eso, y lo anoto, lo tengo pendiente. Entonces cuando yo empiezo a orar, Señor, ¿qué versículo, qué predico, cuál es el tema? Muéstreme. Yo sabía que era, por lo menos este tema era de la oración, pero no sabía bien cómo era. Entonces oraba y oraba y oraba. Y tenía como 3 versículos de diferentes formas que no tenían, uno solo era el de la oración, que es este. Mientras que los otros 2 tenían que ver con otras cosas. Pero yo oraba y oraba. ¿Y qué es lo que yo veo? Yo me pongo a mirar un versículo. Y yo me pongo a desarrollar, de repente me pongo a mirar un versículo y me pongo a desarrollar la enseñanza, con cualquier versículo. Pero les digo lo siguiente, que siempre he dicho, uno puede agarrar un versículo y ponerse a escribir o a sacar una enseñanza, pero uno sabe que eso no es lo que Dios le puso para que predicara. Entonces no hay tranquilidad y lo dejo quieto. Y entonces digo, porque uno puede sacar una enseñanza, ¿y quién le dice que no? Pero uno está sacando algo que Dios no le dijo que sacara. Entonces, qué feo es decir lo que Dios no dijo que dijera, sino lo que a mí me parece. Y si uno dice lo que le parece, va a quedar, como se dice, como un chocato. Y me perdonan la palabra. Pero va a quedar mal. ¿Por qué razón? Porque eso no es lo que Dios quiere. Eso es lo que a usted le parece. Entonces así me ocurrió. Saqué un versículo y me puse a mirar y no me daba nada. Y otro y nada. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que yo tal vez estoy orando con esos versículos para ver cuál es la enseñanza, pero mientras estoy orando está el televisor prendido y tal vez sea enlace, pero no hay nada. O sea, no hay nada en la televisión, sí hay un programa, pero no hay nada con respecto a la enseñanza. O sea, yo no veo como que se me desarrolla una explicación. Aunque esté viendo enlace, aunque esté oyendo música cristiana, no agarro la enseñanza. Ahora, lo lógico es que si uno oye música cristiana, eso le puede dar como, por decir, como inspiración. Y si ve una predicación, también le puede dar inspiración. Pero lo que ocurre es que hay momentos que cuando el Señor quiere responderle, hay momentos que Dios le quiere responder y necesita que usted esté quieto, que no tiene que ver televisión, que no tiene que escuchar música, que tiene que tener paz, que tiene que estar orando pero apartado, que tiene que, porque uno puede orar y están, por decir, los niños por ahí, los nietos, o puedo estar orando y está el televisor prendido. Señor, háblame, pero no hay una respuesta clara. ¿Cuándo va a haber una respuesta clara? Cuando uno se pone, se aparta. Por eso la Biblia dice, cuando ustedes oren en lo secreto, que el Padre Celestial conoce. O sea, significa, por eso dice, no estén con parlatonerías, o sea, no esté orando donde están todos los demás, para que los vean. Y cuando uno está sacando una enseñanza, no está orando para que los demás los vean, sino que uno está pidiéndole, pero como hay algo de distracción, no entiende lo que Dios le está diciendo. Yo puedo estar orando y está el televisor prendido y vuelvo y le digo, así sea enlace, no escucharé una palabra, pero no es la palabra que Dios quiere que predique, porque el televisor no lo deja escuchar, la música no lo deja escuchar. El Señor necesita que nos quedemos con Él solamente, y cuando nos quedamos con Él viene la respuesta de Él, y ahí es donde sí viene el desarrollo del tema. Ahora, ¿qué tiene que ver
esta explicación con respecto a una predicación para poder darla a la iglesia, esto tiene que ver con la respuesta que yo necesito que el Señor me dé. Yo quiero que el Señor me responda, porque la Biblia dice que el Señor dijo, Señor Jesús, si ustedes son malos, cuanto más el Padre Celestial dará a los que le pidan. Nosotros decimos Padre en el nombre de Jesús, estoy cumpliendo, pero estoy orando en un momento que no es porque no es, tiene que ser solo. Ahora Dios puede hablar así esté con bastantes, porque Dios es Dios, no tiene que ser una regla, pero lo que yo he visto y la misma palabra muestra es que qué bueno es que usted esté solo con Dios, que no lo distraiga nada para que usted pueda escuchar la respuesta de Dios. Entonces mire, así como nosotros hacemos para que Dios nos hable y nos dé una enseñanza o le dé una palabra a alguien que está esperando una palabra. Hace tiempo yo también dije, hace tiempo alguien me conseguí por la calle, está subiendo, alguien que me dijo, pastor, deme una palabra. Y yo iba subiendo y dice, me paró así enfrente, deme una palabra. Yo me quedé pensando y digo, bueno, ¿tiene palabra o no? Era de otra iglesia, menos mal. O sea, quería que le diera una palabra porque ella iba, quién sabe a qué problema tenía y necesito una palabra, como si, o sea, pareciera como si uno fuera un brujo. Sí, que hábleme rápido para ver si me sirve, écheme las cartas para ver. No es, pero pareciera. Porque es que Dios no va a hablar así como, Dios habla cuando quiere y como quiere. Mire, pongan atención, ¿qué vemos nosotros? El Señor le dijo, Moisés le dijo al Señor, quiero ver tu gloria. Creo que fue Moisés. Y Moisés, sí creo que fue Moisés, no recuerdo bien, pero dice que pasó un huracán, pasó una tempestad. Elías, bueno, sí, por ahí era. Elías quería que le respondiera. Y fue una brisa suave donde el Espíritu Santo. También nos dice Juan 3, con Nicodemo le dijo el Señor Jesucristo. Le dijo, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Entonces el Señor también le dijo con respecto al Espíritu, que es una brisa suave. Cuando uno ve esto, significa que Dios responde en los momentos no donde hay alboroto. Dios puede responder porque Dios es Dios, vuelvo y les digo, pero Dios responde en los momentos donde hay quietud, porque usted ahí como que la agarra y usted dice, ahora entiendo. Vuelvo y digo que no he entrado en el punto. Si así es el Señor para respondernos cuando vamos a predicar, de esa misma forma es para que Dios nos responda lo que le estamos pidiendo, que tal vez no es para predicar. Le estamos pidiendo al Señor que nos bendiga en la economía, pero yo ando todo acelerado, yo ando así como que no ando en calma. Yo tengo que estar en calma. Ahora, ¿qué significa tener calma esperando la respuesta de Dios? Tener calma esperando, esperar tiene que ver con fe. Porque la Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para que haya respuesta a mi petición, yo tengo que tener fe. Yo tengo que confiar en el Señor Jesucristo. Yo no debo desesperarme y uno como que quiere, como le dije de esta hermana de otra iglesia de hace años que me dijo, bueno, a ver, ¿tiene palabra o no? Dígame. Entonces como que queremos que Dios nos diga, bueno, a ver, ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está? No, tenga fe, que fe es esperar. Entonces, hermanos, uno le pide a Dios, pero uno no quiere esperar, sino que uno quiere es que sea ya. Mientras uno pide, está la venida de la respuesta, ¿verdad? Porque yo doy la palabra, oro y luego viene la respuesta, pero en la respuesta está el proceso de esperar. Y en el esperar tengo que tener calma, en el esperar tengo que tener fe, en el esperar tengo que tener confianza. ¿Sí?
Para oír la palabra, para predicar, tengo que tener calma. Si estoy con varios, la televisión, todo, no la voy a agarrar. Igual es, para yo poder recibir de Dios, tengo que tener fe. Tengo que esperar y tengo que decir: Señor, yo sé que usted me va a responder. Señor, dame paz. Señor, cuando uno no ve la respuesta, se siente nervioso, se siente intranquilo, y el que no tiene a Cristo, Cristo Jesús en el corazón, se desespera y comienza a buscar otros medios. Bueno, ¿cómo hago? Le dicen por aquí: haga esto, y lo hace. Y el Señor le dijo: espere. Y Dios responde cuando uno menos piensa. Me ha pasado también ya varias veces. Estoy esperando que Dios me hable de la predicación y de repente no estoy orando, pero ya oré antes. Y estoy a veces en la casa, haciendo algo en la casa, y mientras estoy haciendo algo en la casa, estoy pensando en lo que el Señor me dijo que hablara, pero no tengo claridad. Entonces, pero estoy esperando y esperando y esperando que haya respuesta. Y mientras estoy esperando, vienen palabras y vienen palabras. ¿Por qué razón? Porque ya yo hice una oración antes, como ya hice una oración, confié, porque es que yo no puedo orar y decir: me responde ya, sino yo oro, no veo respuesta y listo. Me voy a hacer algo en la casa o me vengo a la iglesia, algo, pero sigo meditando, pensando en eso, o me acuesto pensando en eso, y en eso el Señor me responde. Porque Dios responde en el momento que quiere, como quiere, no es como yo quiera, pero tengo que esperar. Amén. Entonces, hermanos, eso era lo que el Señor me mostraba desde hace días. Quiero respuesta, pero oro y quiero respuesta ya. Yo debo de orar y esperar que la respuesta vendrá. Mientras está la espera de la respuesta, vienen sacudones, porque eso ocurre. Vienen pruebas, vienen tentaciones a salirse de lo que ya usted le pidió a Dios que le va a responder, pero que como que le ofrecen algo, como que le pintan algo, y como que lo hago o no lo hago. Si lo hace, se le demoró ahora, se le alargó lo que usted quería que Dios le diera. Entonces, hermanos, el Padre sigue dando regalos, pero seamos sensibles, porque así como Dios nos habla, estamos convencidos de que Dios nos responde de una forma rápida. Por eso dice: ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Yo estoy convencido de que Dios me va a dar. Y tal vez la respuesta que Dios me da no es lo que yo quiero, pero sí me adelanta algo para que siga esperando. ¿Cómo es eso? Vuelvo y tomo el ejemplo de la predicación. Señor, muéstrame qué es lo que usted me está hablando de la oración que no entiendo. Y el Señor me confirma que es la oración, pero no me da toda la respuesta clara de la enseñanza. Entonces eso me da seguridad y sigo esperando. Igualmente ocurre con algo que yo le estoy pidiendo al Señor. Señor, sáname. Señor, respóndame. Señor, mi esposa. Señor, mis hijos. Señor, la economía. Pero el Señor me da como una esperanza. Dios puede responder de una forma inmediata, porque Dios es Dios y lo hace como quiere, porque somos sus hijos. Pero también Dios necesita procesarnos, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y si nosotros somos padres malos, pues también hemos sido hijos malos. ¿Por qué razón? Porque tenemos el bien y el mal. Entonces, hermanos, la respuesta viene. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Dios a usted no lo va a dejar en vergüenza. Dios le dijo y le va a dar. Él dijo que lo iba a bendecir y lo va a bendecir. No se desespere
tomando otra bendición que no es la de Dios, porque vuelvo y le digo, si yo tengo varios versículos por predicar, pero no veo que se me desarrolla, los dejo quietos, porque no tengo paz. Igual, si le he dicho al Señor, necesito esto, que tal vez no es predicación, pero sí necesito solucionar la economía, sí necesito solucionar este problema en la casa, pero usted como que ve varios situaciones y se mete por aquí y no hay paz, no se meta por ahí. Y se mete por aquí y no hay tranquilidad, no se meta por ahí. Y si se mete por aquí, se le da, siga por ahí. Así es, si con los versículos está explicado, pues también el Señor nos responde. Pero uno como quiere ya, uno dice, algunos, no uno, porque yo difícilmente predico. Tal vez algún tiempo llegué a predicar de esa manera, de sacar una enseñanza, un versículo, de sacar un versículo y sacar una enseñanza. Porque yo le puedo decir a algunos, a ver, toma este versículo y saca una enseñanza. El que ya ha estudiado la puede sacar. Pero ese versículo no es el que Dios quiere que usted explique, sino es el que le dijeron que sacara. Así es todo lo que le pedimos a Dios. Nosotros queremos meternos por aquí porque es que siento, pero Dios no le está dando paz, no le está dando tranquilidad. Y mientras no tenga calma, mientras no esté apartado, mientras no esté con el Señor en calma, no se meta por ahí. No haga ese negocio, porque no va a llegar la respuesta de Dios, sino va a llegar su respuesta, y su respuesta es un problema. Y después va a decir, Señor, sáqueme de esta. Dijo el pastor Naún Rosario hace muchos años, yo no sé si todavía dirá ese dicho, yo lo escuché hace muchos años, que dijo, si usted se montó el mono, usted mismo se lo quita. O sea, no le anden diciendo quítemelo, no, usted mismo se ganó ese problema, usted mismo resuelva ese problema. No le esté diciendo a los demás que le resuelvan lo que usted se metió por ahí cuando le dijeron que no lo hiciera. Usted mismo tiene la decisión de decir, bueno, voy a renunciar a eso, voy a morir a eso, pero yo voy a buscar la respuesta de Dios. Amén. Y Dios a todos nos tiene respuesta. Que hoy sea el día en que Dios le va a dar, si no le da la respuesta, le da un adelanto. Y ese adelanto significa, usted va a tener tranquilidad y va a esperar y va a llegar. Amén. No se desespere porque toma lo que no es. Los invito a que se levanten. Rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti, y no escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más
rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti.